Bien, profe, ¿y usted? Me alegro. Bien, bien, gracias a Dios. Está en otro lugar, ¿no? No, estoy en otro lugar de mi casa. Tengo solamente que puse un banner en la parte de atrás. ¿Cómo anda el resto? ¿Todo bien? Todo bien, mucho calor nomás, Sí, un montón. un montón de calor. ¿Qué pasó con el práctico que solo Jorge me lo presentó? Que él es muy responsable. Yo se lo acabo de presentar porque no pude, pensé que ya lo había presentado igual, me acabo de dar cuenta. Ya se lo... También lo mandé tarde yo, lo mandé hoy recién. Ah, ok. Profe, Yo no también le tuvimos envié como el dificultades, 4 pero... tarde, Disculpa. perdón. Ya decía que lo envié como el 4 de la tarde de hoy y las veces anteriores también los mandé los lunes porque por ahí se me complica el fin de semana. Ah, claro, claro. Bueno, bueno, ya lo vamos a ver entonces durante la semana. Pero bueno, tuvieron dificultades, se les complicó en algunas cosas. Díganme cómo fue su experiencia. De a uno nomás. Si no, si no, no se les entiende. No se peleen. Eh, bueno, vamos a esperar un ratito más. Así se conecta el resto. Justo ahí estaba viendo los ejercicios, perdón. ¿Sí? Había un ejercicio que pedía, era de la suma, que capturar el error de la suma y en caso de capturarlo, ponerlo dentro de un bucle while. File. Ahí, bueno, yo lo hice de una manera eh, que no sabía bien si igual tenía que ser, digamos, en un momento hay que pedir al usuario que ingrese o que haga algo para que salga o tiene que salir por alguna otra acción. Sí, ¿y vos qué hiciste Yo puse para salir? un while true y un Break. mensaje que pidiera al usuario que ingrese la S, por ejemplo. Ajá. Si ingresa la S, se rompió el bucle. Sí, si Ok. ingresa la S, break. Ujú. Pero no Sí, sé si está eso bien. era lo que pedía el ejercicio. Ah, genial. Sí, 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 se entiende. Igual ya si querés un ratito mostrarlo, así lo vemos todos, ¿dale? Bueno,
Bueno, ahí se han sumado los últimos dos. Así que ya podríamos comenzar con el Nicolás. Bueno, vamos a hacer un repaso entonces, ¿sí? A ver, voy a abrir el práctico. Ok. ¿Están conmigo o se han ido? Yo sí estoy. Yo estoy, Sí, sí. profe. No, acá estamos. Ahora sí. Bueno. A ver. Bueno, el ejercicio 1 lo hicimos juntos. Había que identificar los errores en esas líneas que estaban. Y bueno, habíamos hablado de eso en la clase anterior. El ejercicio 2 era lo que decía Juan Pablo, ¿puede ser? Sí, Sí. el 3 en realidad, Ok. porque están dentro de un bucle, pero tiene que ver con el 2. Sí, totalmente. Porque el ejercicio 2 decía que nosotros hagamos, creemos una función que sume dos elementos y la idea era que nosotros podamos atrapar algún tipo de error que tenga que ver con el valor. Por ejemplo, si el usuario ingresaba alguna letra. Era así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, profe. Bueno, Está bien. entonces, a ver qué tengo acá. ¿Dónde estoy? Sí. Entonces, defino la función, que la llame así, suma, y ahí están los dos parámetros. Voy a agrandar un poco esto para que se vea mejor. Bueno, defino mi función con los dos parámetros, R y O. Entonces ahí fíjense que dentro de la función es que yo hago estos bloques, construyo estos bloques, recuerdan del try y el except, para poder hacer la captura de errores. Dentro del bloque try es donde yo voy a poner las instrucciones que en las que se puede ocurrir, perdón, algún tipo de error, ¿sí? Y en este caso es donde yo voy a realizar esas operaciones, porque fíjense que yo voy a guardar dentro de la variable resultado la suma de los parámetros que después voy a hacer que ingrese el usuario, pero convertidos a enteros, ¿sí? O sea, ingresa el usuario sus valores, los convierto a entero y recién hago la suma y lo guardo aquí en resultados. Bueno, eso hasta ahí. Simplemente es eso, hacer esa parte. Luego del try viene el bloque del except para atrapar los errores que se puedan generar. Y al lado del except es donde yo voy a identificar el tipo de error que quiero capturar. ¿De acuerdo? En este caso era un error de valor, porque tiene que ver con la entrada y con con el valor de lo que ingresa el usuario. Por eso es que yo voy a capturar un error de valor. En caso de que ingrese una letra, tengo que decirle de que se produjo un error y que ingresó un valor incorrecto. Por eso es que hago este except y le digo que es del tipo valor, el error es de valor, y dentro de ese bloque le muestro un mensaje. Hago print, algún valor ingresado,
es incorrecto, es lo que yo le muestro como mensaje. Esto es lo que a mí me evita de que se produzca, perdón, un error que yo no lo pueda identificar, que yo no lo pueda atrapar, que siempre es lo que nos ocurría. ¿Se acuerdan cuando por ahí no contemplábamos esas cosas? Bueno, para eso se hace esto, para poder depurar nuestros programas y también mostrar unos errores, unos mensajes mucho más amigables. Entonces digo, en el bloque del try hago la operación, la instrucción con la operación. Aquí hago la captura del error y muestro un mensaje. Y con un tercer bloque, con else, dentro de él voy a voy a ejecutar la instrucción que va a devolver el resultado que quiero que tenga la función, de acuerdo a lo que retorne la función. Entonces, si no se produce un error, el programa cae aquí en el else. Entonces dice que se imprima la suma resulta y la variable resultado. ¿De acuerdo? Si no se produce un error de valor, entonces se muestra ese mensaje con la suma, el resultado de la suma. Y después retorna un mensaje de terminó. Simplemente eso. Entonces, si corre este programa, lo ejecuto. Y me pide el primer número a sumar. Y le pongo el 3. Voy a ver, le paso 2 números. Y ven, me muestra lo que está dentro del bloque del else. Y por último, el mensaje del return. Ahora, si lo vuelvo a... Uy, me está ejecutando los otros también. ¿Algún otro? Acá, este. Esto lo voy a... Sí. Ahí está. Bien. Vuelvo a correr el programa para ingresar un número no válido. Una letra. Entonces ingreso un número, una letra. Y ahí me muestra el mensaje que está dentro del bloque except y que captura el error de valor. ¿Sí? Ven que me dice algún valor ingresado es incorrecto. Lo generalizo porque son 2 los números que se ingresan. ¿Sí? También lo podría hacerlo mucho más específico, pero con esto ya me basta. ¿Ven? Ingreso una letra como parámetro y emitir este resultado, este mensaje. No, perdón, este que está acá. ¿Sí? ¿Se Profe, entiende? Sí. y ahí no sería necesario usar un parámetro al definir la función, ¿no? Porque si después ponemos un input, ¿Cómo, perdón? o sea, cuando definimos la función esa suma, no es necesario que pongamos esa variable R y O, ¿no? Porque si después ponemos el input, y ahí lo ingresa, ¿no? No O sea, estoy... yo lo hice a Ajá. ese ejercicio. Ahí, Sí, viste, cuando define la función suma, entre sí, acá. paréntesis no puse nada, digamos. O sea, me dio igual. Te digo igual. ¿Y acá qué hiciste en el try? Puse, o sea, puse para que se ingrese un input. Esto. Sí, Ujú. Sí, está bien porque ya directamente cuando vas a llamar a la función, también la llamas sin argumentos. O sea, la llamas así. ¿Entendés? ah, sí, 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 Entonces, buenísimo. dentro de tu función directamente vos estás haciendo ese pedido de datos Claro. con el usuario. ¿Sí? Bueno, profe, gracias.
Bien, ¿alguien tiene alguna duda con esto? Bueno, supongo que no. El ejercicio 3 tiene la misma idea, solo que, bueno, lo que nos pide es como hacerlo la cantidad de veces que uno desee hasta que se le indique un mensaje diciéndole hasta aquí nomás. ¿Sí? Ya quiero terminar. Entonces, fíjense, yo hago aquí, defino una variable. Bueno, aquí pido los datos al usuario. ¿Ven? En X voy a guardar el primer número a sumar y en Y el segundo. Defino una variable que le voy a guardar el string C para que sea mi variable de control de ese bucle. ¿Sí? Fíjate cómo lo pensé, Juan Pablo. Entonces, mientras continuar sea igual a sí, o sea, este valor me va a devolver true, si es la primera vez por lo menos, porque continuar guarda el string sí. Mientras continuar sea igual a sí, entonces llamo a la función que hice en el ejercicio 2. ¿Sí? ¿Ven? Llamo a la función y le paso los argumentos. ¿Quién es X, quién es Y? Los valores que le pido aquí al usuario. Entonces, después de que se ejecuta eso, le digo que ahí dentro de ese bucle, que el usuario me diga si quiere continuar o no. Y lo voy a guardar en la variable continuar. O sea, voy a renovar el valor de continuar ahí dentro del bucle, que es mi variable de control. ¿Para qué? Porque aquí hago, ven, si continuar es igual a no, ahí es donde hago el break. ¿Ven? Hago el quiebre para salir del bucle. Y si no es igual a no, entonces no hace el quiebre, sino que vuelve a pedir al usuario que ingrese el valor de X y de Y. Y esto lo va a hacer infinitamente hasta que yo le diga no quiero continuar. Veamos, si yo ejecuto esto, o sea, aquí simplemente hice ese control de la cantidad de veces que quiero realizar la operación esa. Pero la suma esta es la función es la que hice acá arriba. Esta. Sí, necesito descomentarla para que corra, si no me va a dar error. A esa función la estoy llamando aquí en el ejercicio 3. ¿Lo ven? Acá. Bien, entonces, ingrese el primer número a sumar. Voy a decirle, bueno, el 9 y el 2. Suma no está definido, me dice. ¿Cómo la llamé? Suma. En la línea 26. Raro. Ah, claro, porque lo ejecuté y después le saqué el comentario. A ver ahora. Ahí está, ¿ven? Y me vuelve a preguntar. O sea, me da el mensaje de término porque es lo que está en la función de suma y me vuelve a pedir. ¿Ven? Ingrese el primer número a sumar. Bueno, voy a darle una G y una O. Y me dice algún valor ingresado es incorrecto. ¿Desea continuar? ¿Sí o no? Le voy a decir que no. Entonces, quiebra el bucle. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se Sí, entiende, se bro. entiende. Genial. Yo Sí, también diga. lo hice como Belisario, Ujú. porque por ahí el enunciado decía definir la función suma sin argumentos. Entonces puse los dos inputs dentro de la función y el principal quedó más cortito, digamos. Bueno, sí. Está bien. Está bien porque además eh, va, va a poder capturar los errores apenas el usuario ingrese algún tipo de letra
o algún valor que no corresponda. Así que está correcto eso. Está bien. Bueno, el ejercicio 4 decía que teníamos que trabajar con 2 archivos de texto, ¿se acuerdan? Y teníamos que mostrar el contenido que había. Entonces teníamos que crear 2 archivos. A ver si lo tengo por acá. Era 2 archivos con 3 nombres de uno de perro y el otro de 3 de gatos. Sí. Y la idea era mostrarlos. A ver, porque yo lo saqué. Claro, era abrirlos y tratar, o sea, mostrarlos y después hacer cambiar la ubicación del archivo y que no lo encuentre y sacar un error que diga que no existe el archivo. Exactamente. Y la idea justamente era esto de poder capturar ese error de apertura o cierre de archivos que nos suele pasar cuando trabajamos con archivos y por ahí no estamos en el directorio actual o no tenemos los archivos con los que estamos trabajando en el mismo directorio y por eso como la práctica era esa justamente. Entonces, escribir un programa que intente leer esos archivos y muestre el contenido en pantalla. Luego, bueno, nos decía que encerremos ese bloque, el código en bloque try except, de manera que se capture el error de apertura de archivo o de que no se encuentra y se muestre un mensaje de ayuda si algún archivo no existe. ¿Sí? Y de ahí, bueno, nos dice esto que decía Belisario. Bueno, veamos. Entonces yo tengo, bueno, aquí importo esta librería para cambiar de directorio, para trabajar en el directorio actual. ¿Ven? Aquí hago eso, cambio de directorio. Y aquí, dentro del bloque try, fíjense que yo hago la apertura de ambos archivos en modo read, modo lectura. Y guardo en G el archivo de gatos y P el archivo de perros. ¿Sí? Entonces, después del bloque S, hago este except para capturar los errores si es que los archivos no se encuentran en esa carpeta. Y muestro este mensaje. Algún archivo no se encuentra en el directorio de trabajo actual. Si no ocurre este error de que no se encuentra el archivo en la carpeta, entonces imprimo el contenido de archivo, ¿ven? De gatos, y después imprimo el contenido de ese archivo que guarda el nombre de los perros. Y luego cierro ambos archivos. ¿Se entiende? Y profe, Genial. ¿cómo sabemos, o sea, ponerle que uno de los archivos nada más no está? ¿Aparece que no está ese, que está faltando ese, o hay una forma de hacer que aparezca? Sí, hay una forma de poder identificar cuál es el que aparece, el que no está, y podríamos, bueno, trabajar en base a eso. O qué es lo que se puede hacer. Veamos esto. Bueno, yo le había cambiado el nombre de mis perros y de mis gatos. A ver, aquí voy a poner los nombres. Voy a llamar Tom. ¿Y qué otro gato hay? No sé. Michi. Ah, bien. Michi. Ok, guarda esto.
Bueno, lo voy a dejar ahí. Está... No sé. No sé. Bueno, Doggy. Ya tengo mis dos archivos, perros y gatos. Fíjense que están en este directorio. Entonces, voy a ejecutar esto. Y ahí está. ¿Ven? Me muestra el contenido de gatos, que está Garfield, Tom y Michi. Y después el contenido de perros, donde están los nombres de Firulais, Doggy y Hachi. ¿Sí? Ahora, la idea es que yo pueda mover uno de esos archivos a otra carpeta, o sea, lo quito de acá y ver qué ocurre. O sea, comprobar que se captura el error. Entonces, corro de nuevo el programa. Y ahí está, ¿ven? Me hizo la captura de que no se encontró el archivo. Y me dice, algún archivo no se encuentra en el directorio de trabajo actual. Y este es para cualquier archivo. A ver. Voy a comentar esto. Ahí voy a ingresar, entonces fíjense que es lo parecido a cómo trabajé con el otro práctico, o sí, con el práctico de archivos. Le pido que ingrese el nombre, el nombre del primer archivo, y luego voy a guardar en esta variable el nombre del archivo concatenado el .txt. Lo mismo para el segundo archivo. Y ahí, y bueno, así como ustedes hicieron en los ejercicios anteriores, esto también lo pueden hacer aquí dentro, ¿sí? También lo pueden hacer. Que en realidad, como la idea es capturar los archivos, entonces por eso es que tiene el orden este de poder hacer la apertura de los archivos dentro del try, ¿sí? Primero que se ingrese aquí el nombre de los archivos y aquí en el bloque del try hacer la apertura de los archivos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, yo guardé en variables que la llame G y P también, pero pueden ser cualquier variables. Esta las dejé porque la hice con el mismo, le usé la misma variable en el ejercicio anterior, pero pueden tener cualquier nombre. Entonces ahí fíjense que lo importante es que yo abro archivo 1, que es este que está aquí, y en P voy a almacenar el archivo y el contenido del archivo 2, o mejor dicho, no, voy a crear un objeto que se llama P con los atributos y las características de Open, ¿sí? Que abre archivo 2. Entonces aquí de nuevo hago esa captura de error y luego el bloque del else para realizar la tarea en caso de que no ocurra algún error, que es lo que se desea hacer, ¿no? Y bueno, eso es para cualquier archivo, para cualquier tipo de archivos, ¿sí? No solamente para estos con los que estuvimos trabajando. El ejercicio 5, esto lo voy a dejar comentado. Bueno, el ejercicio 5 decía lo siguiente. Bueno, el de perros y gatos silenciosos. Modifique su bloque except del ejercicio anterior para que falle silenciosamente. O sea, para que no demuestras de que se produjo un error si falta cualquiera de los dos archivos. ¿Alguno se ideó cómo hacer ese ejercicio? ¿Cómo hacer capturar ese ruido silenciosamente? No hay que cambiar
poner un pass, usar el método pass para, Ujú, eh, exactamente. en el ISEP. Sí, sí. ¿Y qué hace este método pass? Esta instrucción. Y salta la línea, se va al else directamente. Ujú. Sí, o que en realidad no hace nada. Este pass no hace nada. Entonces, en vez de mostrar un mensaje, directamente si el bloque cae aquí, no es que va a pasar al else, sino que no va a mostrar nada. No va a hacer nada. Tampoco no me va a mostrar un print como los que mostramos en los ejercicios anteriores, así como este. Pero tampoco es que me va a mostrar un montón de líneas diciéndome dónde ocurre el error, cómo y qué pasó y demás, sino que simplemente no va a hacer nada en el caso de que se produzca el error. Pero no es que va a pasar al else, sino que directamente no va a hacer nada. Si no se produce error, recién se cae en el else. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, sí, sí. Sí, bien, profe. Bueno, entonces, fíjense que yo voy a correr esto. Voy a ingresar el nombre del primer archivo. Bueno, que ahí tengo, a ver si tengo otros. Bueno, lo voy a ingresar de perros y gatos. Perros. Me pide el otro. Gatos. Y listo. Que me lo tenía que... ¿Qué instrucción le di acá en el else? Que me los imprima, ¿verdad? ¿Lo pueden ver acá? Sí, sí. Bueno, pero como fíjense que no encontró el archivo de gatos, porque no está aquí en la carpeta, que es donde yo estoy parado actualmente en este directorio. Como no lo encontró, fíjense que no hizo nada. O sea, no hizo nada, no me mostró nada y tampoco ejecutó nada. En realidad sí, ahí se ejecuta esta instrucción, el pass, que lo que hace es hacer nada. ¿Sí? Ese era el error silencioso, o O la sea, captura profe, silenciosa. Sí, igual si al pass, o sea, después del pass ponemos otra instrucción que esté adentro de ese except, o sea, la pasa y realice esa instrucción, digamos. veamos, así te sacas la duda. Ahí vamos a imprimir un mensaje, dale. Bueno, Entonces profe. corremos, pide perros, gatos, y ahí está. ¿Lo ven? Buenísimo, profe. Sí, gracias. Genial. Que en realidad no tiene mucha lógica si Claro, es que sí, queremos mostrar lo ponemos algo y directo, nos digamos. pasa. Ujú, así es. Bueno, esa era básicamente la idea de los ejercicios y de cómo trabajar con estos. Justamente es para evitar esos errores y más que nada también es para depurar, para dar instrucciones y mensajes de la ubicación de la línea donde se produjo el error, de qué es lo que pasó, eh, o si se estaba usando alguna función, bueno, indicar cuál función es la que falló y demás, ¿sí? Eh, Así que, bueno, eso. Y también nos va a servir mucho para, si es que nosotros trabajamos con archivos de texto, porque así como en el tema este de encontrar o no archivos, también en la apertura o cierre de archivos podemos cometer algún tipo de error y está bueno que podamos identificar qué es lo que ocurre cada vez que se producen ciertos errores.
¿De acuerdo? Sí, Bueno. Vamos al tema de hoy, que es bastante interesante, y saben que hay muchos lenguajes que usan esto, este paradigma. ¿Se acuerdan que la clase, creo que fue la primera clase o la segunda, que hablábamos acerca de las características de Python y decíamos que era, entre todas sus características, un lenguaje multiparadigma, ¿sí? ¿Qué quería decir esto? Que soporta diferentes paradigmas de programación, diferentes modelos, diferentes formas de poder eh, realizar la programación. Déjenme que abra el archivo. Ahí está. ¿Están viendo el PowerPoint? Perdón, la presentación. sí, sí se ve. Sí. Bueno. Y el tema este tiene que ver con el paradigma orientado a objetos. Fíjense que nosotros hemos venido trabajando con diferentes paradigmas. Que bueno, el paradigma tiene que ver con esto de modelar o de seguir un ejemplo, una forma al momento de realizar la programación. Y nosotros veníamos trabajando con un paradigma estructural. Recuerdan que tiene que ver con esto de una instrucción sigue a la otra, es decir, de forma secuencial. Fíjense aquí en el gráfico este, por ejemplo, teníamos de que el programa iba leyendo instrucción a instrucción y de esta manera ejecutaba el programa. También, aunque implementábamos los bucles, los ciclos, los condicionales, que abrían caminos, aún así también se realizaba la programación de esta manera, usando y siguiendo este modelo de forma estructural, porque si bien podíamos controlar el flujo de datos, aún así se seguía haciendo la programación de forma estructural. También recuerden que hemos trabajado con un paradigma funcional, es decir, que usábamos funciones para manejar todas las cosas, nuestros programas, y que tiene como característica esta manera funcional de que todo depende exclusivamente de los parámetros que se ingresen en la función. ¿Recuerdan que nosotros teníamos como entrada los parámetros? Ahí estaba luego el cuerpo de la función, donde se hacían las rutinas o subrutinas, y teníamos una salida, que era el valor de retorno, que puede ser que sea la entrada a otra función o puede ser también el resultado final de un programa. Ahora lo que nos toca ver es el paradigma orientado a objetos. Bueno, cuando nosotros hablamos de objetos, entendemos que más que una colección de objetos que cooperan entre sí, enviándose mensajes para cumplir un conjunto de objetivos, de tareas, un objeto se trata de una forma organizada de ordenar datos y de relacionar esos datos con operaciones que se pueden realizar. ¿De acuerdo? Entonces, nos podemos hacer la idea de que un objeto tiene datos, que son aquellas cosas que conoce, o qué es lo que puede llegar a conocer, y también contiene operaciones, o sea, las cosas aquellas que es capaz de hacer, de ejecutar. Entonces, fíjense aquí que cuando nosotros hablamos de objeto,
hacemos referencia a una entidad que posee un comportamiento. Y ese comportamiento está dictado por lo que es capaz de realizar, por lo que es capaz de hacer. Bueno, como esto de métodos, bueno, esto es una de las cosas más importantes. Lo que es métodos y atributos son algo que lo tenemos que aprender a identificar. Los métodos son aquellos procedimientos a seguir para responder un mensaje. O sea, van a ser como nosotros los podríamos identificar hasta donde hemos aprendido a programar, como las funciones que es capaz de realizar un objeto. Y los atributos de un objeto tienen que ver con las características, las propiedades del objeto. Por ejemplo, fíjense este objeto, que es un auto, que va a tener como atributos, como características, el color, la velocidad, las ruedas, la cantidad de ruedas y el motor, entre muchas otras cosas. Y como métodos, puede tener también entre muchas otras funciones, arrancar, frenar, doblar. Noten cómo es la sintaxis de un método, que es muy parecido a la de una función. ¿Ven que va con paréntesis? Saben que esto no es algo nuevo, en realidad es algo que nosotros ya venimos trabajando, conceptos con los que venimos trabajando, solo que podríamos decir que le damos otra forma de llamarlos, pero es la misma idea. Bueno, nosotros nos vamos a referir a clases, a aquellos globitos, podemos decirlo de alguna manera, donde se especifica de manera genérica las características que pueden tener un grupo determinado de objetos, ¿sí? Pero que obviamente tienen que tener características similares. Podemos pensar que una clase es una plantilla para un tipo específico de objeto o una fábrica que produce tantos objetos como se quieran. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo tener, no sé, 10, 20 objetos que pertenezcan a la misma clase, que sean de la misma clase. ¿Se entiende? Obviamente cada objeto va a tener o va a responder de una manera distinta a esa clase, pero tienen las mismas características. Eso quiero que queden claro. Un objeto se comporta de una manera especificada en un objeto que se comporta de una manera especificada en una clase se llama instancia de esa clase. Y eso es lo que preguntabas vos, Laura, en la clase pasada, si mal no recuerdo. En ese caso, por ejemplo, los archivos, recuerdan que nosotros cuando usábamos esta función open para abrir los archivos, no decíamos que creábamos una variable, sino que lo que hacíamos es crear un objeto. ¿Recuerda? Bueno, ese objeto, el nombre que yo le doy, en muchos casos les dimos P, mi archivo, entre otros nombres que le pusimos, son instancias de la clase archivo, de la clase file. ¿De acuerdo? Así como yo creo mi archivo, puedo instanciar de esa clase otro objeto que se llame, no sé, gatos, o algún otro nombre que le quiera dar al objeto que va a heredar, que va a tener las características de esta clase file. ¿Sí? Entonces, instanciación es el mecanismo de creación de un objeto a partir de una clase. Es lo que yo le decía. Por ejemplo, yo tenía en F, por ejemplo, yo hacía F. A ver, les voy a mostrar acá. ¿Ven el Visual Studio Code? No sigue la presentación. Ok, ahí les muestro. A ver.
Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, fíjense que al hacer esto, nosotros estábamos creando un objeto que contenía las características de esa clase, de la clase archivo, ¿sí? Entonces aquí yo le daba el nombre de mi archivo y bueno, después el modo en que lo quería abrir. Este es un objeto y en realidad, saben que todos los tipos de Python son objetos. Todos los tipos, string, las tuplas, las listas, todos son tipos. Perdón, todos son objetos. Todos esos tipos son objetos. Ahora sí volvemos acá. Fíjense esto. Aquí yo voy a tener, tengo varios objetos. Fíjense, en este caso solo tomamos de taxi. Cada taxi con su matrícula, o sea, todos estos son objetos diferentes, cada uno con su número de matrícula, que todos estos objetos son de la clase taxi. ¿Lo ven? Bueno, así como la clase taxi tiene sus objetos, también lo podemos hacer con los autobuses, con sus diferentes marcas quizás, por ejemplo, o también con el número de matrícula, o perdón, con el número de, no sé, de empresas, qué sé yo. Y lo mismo con el tranvía. Pero cada uno de estos, fíjense que son clases. Estos son objetos que se crean a partir de la clase taxi en este caso. Pero así como tenemos diferentes clases, fíjense que yo puedo tener una clase en la cual se engloben todas aquellas clases que tengan características en común. En este caso, yo creé una clase madre que identifica a todas estas subclases. ¿Sí? En realidad, si nos fijamos, fíjense que yo creo una superclase, una clase madre, llamada vehículo. Y dentro de ella van a estar todos los vehículos. ¿Sí? ¿Se entiende? Y cada una de estas clases va a tener sus objetos. Bien. Hablemos un poquito del tema de herencia. Bueno, así como sucedía acá, fíjense que vehículo es una clase que tiene sus métodos y atributos. Bueno, estos, taxi, autobús y tranvía, son subclases que heredan las características de la clase madre, en este caso de vehículo. Supongamos que aquí en vehículos yo tenga las características de color, no sé, kilometraje, como lo tenemos aquí. Color, velocidad, ruedas, motor, que sean las características, los atributos de los vehículos. Y por otro lado, también que tengan los métodos o funciones que sean arrancar, frenar o doblar, ¿sí? O que sean las tres. Entonces yo tengo en esta superclase esos métodos y atributos, y esos métodos y atributos van a ser heredados por cada una de estas clases, de estas subclases. Taxi también va a poder tener, el método de frenar, de doblar, de avanzar o de arrancar. Va a tener un color, la velocidad, el número de motor, el número de ruedas y así. Lo mismo con autobús. ¿Se entiende? Y en este caso, cada uno de estas subclases va a tener una particularidad. Yo le tengo que indicar alguna característica que lo diferencie del resto de las clases.
¿Se entiende? Bueno, en este caso incluso los tres comparten la característica de ser vehículos que son para el transporte público, si se quiere. Sí, bueno, eso, como todos comparten la misma característica, también puede estar aquí dentro de la clase madre, que es vehículo. Lo que quiero que vean es que estos están heredando las características, los métodos y los atributos de la clase madre, que es vehículo. ¿Sí? Y de ahí, bueno, se desprenden los objetos de cada uno de ellos. Bueno, ese es el concepto de herencia. Es la habilidad de una clase de definir el comportamiento y la estructura de datos, o sea, los atributos de sus instancias. Recuerden que las instancias son los objetos, como un superconjunto de otra clase. Mediante este mecanismo se puede crear una clase, que sería una clase hija o subclase, como le quieran llamar, a partir de otra, que viene a ser la clase madre. Y ahí esas subclases van a heredar todos sus métodos y atributos. ¿Sí? Y bueno, también puede ocurrir esto de que puedo tener la necesidad de redefinir esos métodos o atributos, que es, bueno, lo que se conoce como refinamiento. Pero fíjense que aquí en este caso yo tengo lo que es herencia simple, y noten que tengo una clase aquí que se llama cuenta bancaria, que va a ser la clase madre, y voy a tener después dos subclases, cuenta corriente por un lado y caja de ahorro. Estas dos van a tener las características de la clase madre, que se llama cuenta bancaria. ¿De acuerdo? Bueno, esto es herencia simple, que fíjense que esta es la superclase, y estas se conocen como subclases, o si se quiere, como lo quieran llamar ustedes, clases hijas. Noten que esto se puede modelar, porque este es un modelo de datos, de dos maneras. Haciendo una generalización y la especificación. Es decir, yo voy a tener diferentes clases, ¿no? Cada una con sus particularidades, con sus métodos y atributos, pero que puedan compartir esas características en común. Entonces, puedo crear una clase madre que contenga esas características en común. Entonces ya voy a hacerlas pertenecer a una superclase. ¿Se entiende? En este caso, por ejemplo, fíjense que yo primero comencé con las clases, las subclases, diciendo que, bueno, caja de ahorro tiene estas características, cuenta corriente tiene todas estas características, métodos y atributos. Pero caja de ahorro y cuenta corriente tienen características muy similares. Entonces, en aquello que comparten, bueno, decidimos crear una superclase, una clase madre, que contenga esas características. Entonces, ya estas dos heredan de esa clase madre. Lo puedo hacer de esa manera o a través de la especificación, que es en el otro sentido. Voy a crear una clase madre, por ejemplo, cuenta bancaria, y de ahí voy a desprender las clases hijas que van a heredar las características de cuenta bancaria. Un ejemplo, fíjense que yo puedo tener los autos, puedo tener autos, y puedo tener los autos que compartan las mismas características que en este caso lo hacía este vehículo, que tenga todos estos atributos y estos métodos, y puedo tener dentro de esta clase otra clase también con características compartidas. Puede ser, no sé, por ejemplo, las motos, ¿sí? Que también comparten
el color, pueden tener como atributo velocidad, ruedas y motor, y también estos métodos de arrancar, frenar y doblar, pero van a notar que son cosas totalmente distintas, ¿sí? Entonces puedo llamar a todos estos, tanto a los autos como a las motos, darle una clase madre que se llame, por ejemplo, vehículos, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, hasta acá quedó claro. Sí. Como en este caso, fíjense, por ejemplo, ¿ven? Yo puedo partir desde aquí, ese ejemplo que le di hace un rato, puedo partir de que de construir estas clases llamadas taxi, autobús y tranvía, y puedo decir, pero estas clases comparten algo en común, que es que son vehículos para el transporte público. Listo, entonces voy a crear una clase, una superclase o una clase madre que va a tener como método o como atributo eso, vehículo para el transporte público, por Claro, ejemplo. y eso es generalización, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Yo voy desde las clases, desde las subclases a la clase madre. La especificación sería partir desde una clase madre a subclases. Bueno, y estas son otras formas de herencia, la herencia selectiva y la herencia múltiple que nosotros no lo vamos a ver. Bueno, y una última idea de lo que es esto, quizás piénsenlo como esa herencia múltiple. Fíjense que aquí de persona se pueden heredar las características de una persona, y esa persona puede tener como característica propia de ser un ayudante, con todo lo que conlleva ser un ayudante, y una persona, perdón, un alumno con las características y atributos de una persona, pero que tiene como algo específico que es un alumno, y todas las características de un alumno, no sé, por ejemplo, el número de libreta universitaria, tipo de carrera que estudia y demás, ¿sí? Y aquí, fíjense que también hay otra herencia, como ayudante-alumno. Esto es la herencia múltiple. Y bueno, acá es donde se encierra un poco la idea de herencia. Fíjense que alumno, que es todo esto, la parte en blanco, hereda los atributos y métodos de la clase personas, de esto. ¿Ven? O sea, alumno contiene todo lo que contiene persona. ¿De acuerdo? Sí, ¿Se profe. entiende? Sí, Bueno, sí, sí. vamos a ver ahora un poco de práctica. A ver, voy a abrir esto. Objetos. Bueno, fíjense bueno, la sintaxis, noten que quizás hay un poco de diferencia en cómo veníamos trabajando. Sin embargo, ven que aquí hay definiciones, esto que parece a la definición a una función. Bueno, acá se definen funciones justamente. Pero bueno, vamos viéndolo. Entonces, fíjense cómo yo defino una clase. Aquí yo voy a definir una clase, así con esta palabra reservada, que se llama perro. Eh, bueno, abro un paréntesis como algo que se recomienda hacer, es que a cada clase se las pueda, al definirlas, se pueda poner la primera letra con mayúscula. O sea, el nombre de la clase tiene que tener como primera letra una mayúscula. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense que dentro de esta clase viene esta instrucción. Este método init lo que hace es construir aquellos
a aquellos objetos que yo quiero hacer, aquellas instancias que yo quiero crear. ¿Sí? Eso es lo que hago con este método, con init. Entonces, fíjense que yo voy a definir esta función con este método init y le voy a pasar como parámetros tres elementos. Este self, que ahora ya lo vemos, y como segundo y tercero, bueno, en este caso particular, el nombre del perro y la edad. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de este constructor del init, fíjense que lo que hago aquí es hacer self.nombre, que va a guardar el nombre del perro. Noten que aquí puse el nombre del parámetro. Puede ir cualquier cosa, lo que yo desee hacer. Depende mucho de cómo yo quiera modelar, de la necesidad que tengo de hacer. ¿Sí? Pero aquí le puse el nombre, que es el parámetro de la función, y self.edad va a guardar la edad, esta variable, ¿sí? Este parámetro. Bueno, pero fíjense que aquí yo lo que hice es, en este constructor, definir dos atributos, el nombre del perro y la edad. Ahora, ¿por qué se hace uso de este self? ¿Por qué se escribe este self? Porque lo que hacemos con este self es hacer referencia al objeto que nosotros estamos creando, ¿sí? A ese objeto que vamos a crear cuando llamemos, cuando hagamos la creación del objeto, cuando hagamos el llamado como lo hacíamos con los archivos, el f igual a open mi archivo y en el modo, ¿sí? Eso es lo que hacemos, hacer referencia a ese objeto y le decimos, bueno, de ese objeto me estoy refiriendo a él y quiero darle el nombre, darle un nombre a ese perro y darle un nombre a ese perro. Perdón, a una edad a ese perro, a ese objeto que yo estoy creando en ese momento. Entonces, fíjense acá. Miren. Ignoren esas líneas que están abajo, solamente nos enfoquemos en esta clase perro y en lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos construido en esta función y le hemos dado el nombre y le he dado a un perro. Entonces, fíjense que aquí yo digo, voy a crear mi objeto, digo mi perro, mi guión bajo perro, y le asigno, fíjense, la clase perro, le digo la clase que tiene que tener, y qué le paso como argumentos, el nombre y, ¿qué más? La edad. La edad, pero ahí no tendría que ser el llamar al método init. No, ¿por Porque qué estoy no? llamando a la clase nomás. Claro, ¿y por qué no lo hago? ¿Por qué no hago aquí llamar a eso, a ese método init? Porque lo hago, o sea, todo eso lo hago cuando hago referencia a este self. ¿Sí? Cuando yo estoy haciendo referencia a este self, o mejor dicho, cuando uso este self, estoy apuntando a ese objeto que se está creando. Entonces, fíjense que como yo llamo a la clase perro tiene este constructor. Entonces lo que hace es darle un nombre a ese objeto que estoy creando y una edad. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, digo, creo mi objeto, mi perro, que va a ser de la clase perro, y que tenía como parámetros el self, Nombre y edad. el Nombre y edad. self, el nombre y la edad. Bien. Pero aquí yo ya tengo la clase. Entonces solamente le paso el nombre y la edad, porque self tiene que ver con eso que le decía, aquello que me permite hacer referencia a este objeto,
a mi perro, que es de la clase perro. Acá lo puedo llamar del nombre que yo quiera, puedo decirle Firulais, no sé, el nombre que yo decido darle. Eso, esa sintaxis sería perro y los argumentos. ¿Es solamente porque es constructor o se hace así con todos los métodos? ¿No? No, se hace así con todos. Con todos. Sí, con todos los métodos que yo construya. Entonces, perdón, con todos los métodos que defina. Entonces, fíjense, digo Firulais, va a ser de la clase perro y va a tener como nombre este y esta edad, ¿sí? Entonces, voy a imprimir acá. No mi perro porque le cambio el nombre y digo que Firulais, punto, nombre, y después quiero que se imprima la edad. ¿Lo ven? Esa es la manera. Fíjense, esta es la manera en la que yo voy a hacer uso de los atributos. ¿Cuáles son los atributos? El nombre y la edad, que están aquí en el constructor. ¿Ven? El nombre, acá, el nombre y la edad son los atributos. Estos son atributos de la clase perro. Entonces, como yo defino que Firulais sea de la clase perro, ahora Firulais tiene estos atributos que son el nombre y la edad, ¿sí? Entonces digo, bueno, yo quiero de Firulais el atributo o la característica que es el nombre. Y también quiero de Firulais la edad, que yo se la pasé acá cuando lo definí, ¿sí? Definí mi objeto Firulais. Y lo imprimo. Y fíjense, voy a comentar esto para que no me tire otras cosas. Entonces, imprimo eso. Uy. Y ahí está, ¿ven? Me muestra el nombre, que es este firulais.nombre. Bueno, capaz que se Mira. confundan con eso, así que lo voy a dejar con mi perro. Mi guión bajo perro. Y aquí también. Y acá. Como nuevo. Así no se confunde. Bueno, ahí está. Entonces el nombre es el que yo le pasé cuando definí la clase. Cuando definí sus atributos y la edad que le di. ¿De acuerdo? Bueno, Profe, sí. si se quiere hacer una lista con varios perros, por ejemplo, sería aumentar un coma y seguir creciendo hacia el costado la lista con nombre y edad repitiendo el patrón. No, podrías crear varios objetos. Fíjate que aquí yo creo otro objeto que lo llamé, en este caso tu perro. Ujú. Y ahí le dije, bueno, tu perro vas a ser de la clase perro y vas a tener como nombre Mili y como edad 5. Entonces voy a imprimir tu perro, el objeto tu perro, y me muestra ahí, ¿ven? A los dos. El Firulais 3 años y Mili 5. Bien, eso es en cuanto a los atributos. Los atributos van a estar ahí dentro de el constructor, ¿ven? Acá. Estos son. Pero fíjense que este self me sirve a mí para poder hacer referencia al objeto en sí, al objeto ese que yo estoy creando. ¿De acuerdo? Fíjense que ahora esto es lo que se conoce como método. Acá yo defino el método sentarse. Y como no necesito pasar parámetro alguno, fíjense que solamente tiene entre sus paréntesis un solo parámetro que es self. De nuevo, porque quiero hacer referencia a ese objeto que estoy creando. ¿Sí? Entonces digo, defino sentarse, self,
Y acá voy a poner lo que quiero que haga cuando se llame a esta función. Quiero que se imprima self.nombre y este string concatenado ahora está sentado. O sea, Mili ahora está sentado y Firulais ahora está sentado. Vean, aquí yo voy a decirle, le voy a decir ahora que a mi perro, ¿cómo se llama mi perro? ¿Qué nombre le di? Firulais. Bueno, a mi perro le voy a decir este método sentarse. ¿Ven? Mi perro punto sentarse. Esa es la sintaxis. Entonces cargo. Ven, me aparecen los nombres que son los primeros print. Y cuando hago esto, llamo a ese método, me dice Firulais ahora está sentado. Y si lo hago con Mili, me va a aparecer, perdón. Este es el otro método. El método rodar. Entonces cuando defino rodar, digo, bueno, que se imprima el nombre del perro y el mensaje este de concatenado rodó por el piso. Entonces, ahora sí voy a decirle a tu perro, que se llama Mili, voy a darle el método rodar. Entonces, digo esto y fíjense, Mili rodó por el piso. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Bueno, vean que los métodos tienen que ver con aquellas funciones que yo quiero que el objeto pueda realizar. Mientras que los atributos tienen que ver con las propiedades del objeto. ¿De acuerdo? ¿Qué más? A ver, bueno, después tenemos, voy a definir otra clase, defino una clase llamada car, de nuevo, fíjense que aquí está el constructor. Entonces, hago def init, el parámetro este self, voy a pasarle estos parámetros de make, el modelo, el año, la batería, y aquí es donde yo creo esos atributos. ¿Ven? Self.make igual a make, self.model que almacene model, self.year que almacene el año, el self.battery y así, ¿sí? Y esto también. ¿Estamos? ¿Hasta aquí? Ese es el constructor que va a constar de estos atributos. Entonces, bueno, aquí están los métodos con los que yo quiero trabajar. Aquí, por ejemplo, hago la descripción, creo un método que me va a permitir a mí describir el modelo, describir el vehículo, ¿sí? El auto, el modelo, el año, la fábrica que lo hizo. Eso hago aquí. Entonces creo, fíjense que aquí hago una variable llamada long name que va a almacenar la concatenación de el año en el que se hizo, convertido a string, la fábrica que lo hizo y el modelo del vehículo, el modelo del auto. ¿Sí? Entonces después voy a retornar eso. Acá defino un método que me va a permitir hacer el incremento del marcador de velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que llame a este método, se va a hacer ese incremento, el incremento del kilometraje. Y acá, fíjense que voy a crear una clase llamada batería. De nuevo hago un constructor
el self y este atributo, este parámetro del voltaje de la batería, ¿sí? Que le doy por defecto el número 12 de voltaje. Aquí, bueno, y aquí está el atributo self.battery voltaje, va a almacenar ese voltaje, el parámetro que está acá. Y aquí hago otro método que va a describir el estado de la batería, ¿sí? Cuánta carga tiene la batería. ¿De acuerdo? Fíjense que en este método, cuando yo lo llame, me va a imprimir este mensaje. ¿Sí? Tiene esta cantidad de voltajes, la batería. Bueno, ahora quiero mostrarles esto de lo que es la herencia. Fíjense que aquí lo mismo. Ahí también defino una clase auto, pero con menos características. Estos piénsenlo como el gráfico ese que les mostré hace un rato. Como esto. El poder que cada objeto tiene sus características. El auto va a tener un color, en este caso habíamos dicho que tenía modelo, modelo, fábrica que lo realiza, que lo hace, que lo fabrica, y el año. Y después, también los métodos, en vez de arrancar, en vez de frenar y demás, aquí tenemos los métodos de describir y de llenar tanque. ¿Sí? Entonces yo voy a tener como atributos la fábrica que lo hizo, el modelo, el año, y como métodos el método de escribir y el método llenar tanque. Entonces, si yo digo, fíjense, ¿dónde está? Se llama car, ¿verdad? Bueno, y antes de ver cómo funciona, aquí se crea otra clase llamada Electric Car, que para los autos eléctricos. Y fíjense esto que es particular. Aquí se le pasa como parámetro la clase auto. ¿Y quién es la clase auto? La clase esta que definimos anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Que la clase autos eléctricos hereda de la clase autos. ¿Y qué quiere decir eso? Que los autos, la clase auto eléctrico va a tener todas las características, todos los métodos y atributos de la clase auto. O sea, la fábrica que lo hizo, el modelo, el año como atributos y como métodos, el método de escribir y el método de llenar tanque. ¿Sí? Pero noten cómo yo, cómo hago para heredar esas instrucciones, perdón, esos métodos, esos atributos. Si bien aquí yo hago, defino mi constructor, que le voy a pasar como argumentos, perdón, como parámetros, lo mismo, esto de la fábrica, el modelo, el año, la potencia en este caso, porque esto va a tener de particular esta clase porque son autos eléctricos. Entonces tengo que saber la potencia que tiene. Y miren, esta es la instrucción para poder heredar, para poder hacer que esta clase herede las características de la clase car. Le digo super, abro cierro paréntesis, y el guión bajo init, guión bajo. Y los atributos de la clase super, de la clase car, ¿sí? Que va a ser la marca, perdón, la fábrica, el modelo y el año, ¿sí? Y este atributo
es propio de la clase autos eléctricos. ¿Sí? Self.potencia es propio de esta clase, porque son autos eléctricos. Entonces, fíjense que estas también van a contar con estos métodos. En este caso, es un método propio porque tiene para describir, perdón, la potencia y, bueno, este que es igual al método de la clase padre, que es llenar tanque. Pero, ¿por qué defino este método? Porque como es un auto eléctrico, no tiene tanque. Entonces, tengo que, cuando se llame a esta función, a este método, tengo que decirle que este auto no tiene tanque. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Yo voy a... aquí creo mi objeto llamado auto-eléctrico, que va a ser de la clase electric car. Y recuerdan los parámetros, los atributos, el nombre, la fábrica que lo hizo, el modelo y el año. ¿Sí? Entonces yo ya creé mi objeto de clase electric car. Ahora, si yo quiero imprimir alguno de ellos o algún método, quiero usar algún método, bueno, digo acá, fíjense, voy a imprimir de auto eléctrico el método de escribir. Entonces, ahí voy a comentar estas líneas. ¿No te faltó la potencia como característica propia? ¿A dónde aquí? Ahí cuando instancias. No, más Sí. abajo. Acá. En auto, ahí. Sí. Porque esas son características de auto, digamos. Sí. Me faltó la potencia que es propia del auto eléctrico. Acá me decís al final, esta. Claro, claro. Sí, pero por defecto me va a tirar la potencia esa que yo le puse ahí, que Ah, son los 70. claro, sí, sí, sí. No, no lo veo. Pero bueno, es cierto. Tengo que, si no le pongo nada, y aquí yo tengo como por defecto algún valor, entonces lo va a tomar a ese. Pero bueno, le pongamos también la potencia, que sean 90. ¿Sí? Entonces ahora voy a usar el método de escribir de auto eléctrico. Fíjense que, de escribir, bueno, lo corremos y ahora les pregunto esto. Corre este programa y me dice 2017 Tesla modelo S. Y les pregunto, ¿este método de escribir es un método de quién? ¿De la clase hija, que es Electric Car, o de la clase madre, que es Car? Madre. La madre. Exactamente. Fíjense que aquí tenemos solo los métodos de escribir potencia y llenar tanque. Acá es donde yo tengo el método de escribir, en la clase padre, una clase madre, que se llama car. ¿Ven cómo se hereda la característica, el método? Yo estoy usando en un objeto de clase electric car un método de la clase padre, de la clase car. ¿Se entiende? Y es por eso, Laura, que fíjate que aunque yo le expresé la potencia, no me la imprimió, no me la describió. ¿Por qué? Porque describir solo tiene eso, el año, la fábrica y el modelo. ¿Sí? ¿Se Sí, entiende? sí. Sí, sí, porque es Genial. de la madre, digamos. Ujú. Ok. Ahora, de nuevo, voy a definir auto eléctrico, un objeto que yo creo.
Y ahora voy a definir la potencia. Fíjate. Perdón, voy a usar el método de escribir potencia, un método propio de esta clase, Electrical. Y después voy a imprimir de auto eléctrico el método de escribir, que es de la clase padre. Entonces corro esto. Ok, y me dice en la línea 35. Sí, y ¿se imaginan por qué? Porque tenés que pasarle el objeto en la clase, car. En realidad vos, cuando lo definís... no dije nada. ¿Quién me puede decir qué ocurrió? Self, Fíjense que no le estoy pasando yo los parámetros que necesito que tenga. ¿Lo ven? Porque yo digo, bueno, auto eléctrico va a ser de la clase Electrical, pero no le dije ni el modelo ni nada. ¿Sí? Entonces no me puedo hacer nada de eso. Por eso es que le voy a decir. A ver, tenía como... voy a hacer aquí la fábrica. Segundo, el modelo. Luego el año. Y le voy a dar también la potencia, ¿sí? Ahí está. Entonces voy a correr esto. Y ahí me muestra. Este auto tiene una potencia de 65 kilovatios hora. Su modelo es, perdón, el año es 2019. Lo fabrica Tesla y es el modelo S. ¿Se entiende? Esta de describir potencia es lo que me mostró este mensaje. Este auto tiene una potencia de 65 kilovatios hora. Que está aquí. Esta. Y esta de escribir es un método de la clase padre. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí se entiende, profe. Bueno, Profe, le hago una pregunta. sí. Ahí cuando definió Electric Car, la clase, no me quedó claro la línea, esa que dice Super, Sí, acá. esa, no me quedó claro bien qué hace esa línea. Claro, esta línea a mí me permite poder darle las características de la clase padre, ¿entendés? Entonces yo aquí, si necesito heredar de una clase padre, primero lo voy a poner entre sus paréntesis cuando cree la clase subclase, en este caso Electrical. Entre sus paréntesis pongo la clase de la cual quiero heredar las características y cuando voy aquí al constructor, bueno, le voy a decir que voy a tener estos atributos propios de mi clase que se llama Electrical, pero como necesito también heredar del padre algunas características, entonces digo super, heredando de superclase, init, y ahí está. La fábrica, el modelo y el año. ¿Sí? Super no es un nombre reservado, una palabra reservada, ¿no? Sí. Una palabra reservada. Sí. Ah, O sea, con esto vas a hacer referencia a esta clase. ¿Sí? A la clase que pongan entre los paréntesis de la subclase que vos crees. O sea, ¿sabes qué hace este super?
es como que te llama a todo esto, ¿ves? A todo esto. Todo esto que está aquí. Sí. En vez de escribirlo acá, te evitas haciendo todo esto, hacer todo eso con esta instrucción super. Y Ah. esto, bueno, esto. ¿Sí? Ah, bien, bien. Bien. Em, y bueno, creo que eso sería. Una cosa. A ver, quiero mostrarles esto para ver si... Ahí está. Fíjense que aquí hay que hacer una diferencia entre lo que es la composición y esto de construir dos clases de diferentes tipos y de hacer que una esté dentro de la otra o no, porque puedo hacer eso. Miren, aquí, este atributo batería, fíjense que es una clase. O sea, una clase dentro de otra, ¿lo ven? No, ese no es. ¿Dónde está? Déjenme que lo vea. ¿Dónde está? Este se llama... no lo estoy encontrando. Voltaje. Y aquí. Sí. No, esto ya no es. Sí, tiene que ver con esto. De que una clase está dentro de otra. Pero a diferencia de este otro ejemplo, fíjense que la idea es poder preguntarse esto. Ven que yo tengo aquí la clase auto y tengo otra clase que se llama electric car. Entonces, para poder diferenciar entre una composición o esto de poder heredar características de una superclase, es preguntarme de esta subclase tiene un o es un auto. Si yo respondo si es un auto, entonces se trata de una no de una composición, ¿sí? Pero en el caso de la batería, un auto tiene o en este caso tiene una batería. Si es así, entonces eso es una composición. Bueno, eso es lo que por ahí quizás también es importante tener en cuenta. Bueno, acá tenemos otros ejemplos. Fíjense que yo hago el llamado creo otro objeto llamado auto eléctrico, que le paso esto acá un auto común. Bueno, yo lo llamo auto común y le digo, vos vas a ser de la clase car, que va a tener como la fábrica que lo hace Renault, la marca o modelo, el Fluence y el año 2009. ¿Sí? Entonces yo imprimo eso o imprimo llenar tanque y me va a llamar a esos métodos. ¿De acuerdo? Fíjense. Me voy a comentar esto. Ahí está, ¿ven? Lo primero que muestra es el mensaje que está
dentro del método de llenar tanque. Me dice tanque lleno. Y después me muestra el año, la fábrica que lo hace y el modelo que es Fluence. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, yo tengo una duda. Sí, Sí. No te vayas. Ahí en la clase Electric Car, vos le Sí. pasás la clase Car como Ujú. parámetro, pero después la invocas a Car como una clase madre, digamos. No estás como repitiendo, digamos. ¿A dónde? Ahí, línea Sí, 18. acá. Yo defino Acá. Electric Car, sí, y le Sí. paso la clase Car. Ujú. Pero después invoco a la superclase Car como clase madre, digamos. Ahí yo no estaría como repitiendo. No. Pasa que aquí es donde yo le digo qué es lo que necesito eh, de, de- de- de De esa Car, clase. de la clase madre. Exactamente. Ah, sí, Exactamente. ¿Se entiende? sí. Y yo necesito que sean también mis atributos, entonces por eso es que los baso de esta manera. Sí o sí lo tengo que inicializar, digamos. Sí, sí. Listo. Bueno, entonces, la idea del práctico de hoy tiene que ver con eso, con trabajar con eh, la orientación a objetos. Bueno, esto tiene mucho que ver con el modelado de datos, cómo hacer para modelar datos y poder em, realizar nuestra programación de esa manera. Fíjense, el ejercicio 1 dice, escribir una clase llamada rectángulo, una clase. ¿Qué es una clase? Como una plantilla que tiene todas las características de forma generalizada que van a especificar a ciertos tipos de instancias o de objetos. No estamos Entonces, viendo, perdón. perdón, gracias. Gracias. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces escribimos una clase llamada rectángulo que contenga una base y una altura y que contenga un método que devuelve el área del rectángulo. Como una función típica que la solemos hacer, que sabemos cómo hacerla, pero entonces, ¿cuáles serían mis parámetros? Sería base y altura, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, voy. ¿Dónde estoy? Ahí está. Entonces, fíjense. Voy a hacer acá. Defino una clase que se llama rectángulo. ¿De acuerdo? No va a heredar de nadie, por eso es que sus paréntesis están en vacío. Y tengo que tener como atributos dos cosas, la base y la altura. ¿De acuerdo? Entonces voy a definir mi constructor. Def init. Esto era con 2 puntos, si mal no recuerdo. ¿Ese init también es reservado? Sí. Sí. Es un método especial, es lo que se conoce como método especial. Bien. Ya me perdí donde estoy. Aquí. Está. Entonces, como primer parámetro recuerden que es el self. Y ahí vienen los que se nos pide. La base y la altura. ¿De acuerdo? 2 puntos. Luego nos dice que, bueno, hago
creo mis atributos. Entonces digo self, o sea, a ese objeto que cree, voy a darle este atributo de la base. Y le voy a dar también el atributo de altura. ¿Sí? Entonces ya tengo yo mi constructor. Ya tengo mi clase construida. Ahora me dice que tiene que tener como método y que dentro de un método devuelva el área de un rectángulo. El área de un rectángulo es la base por la altura, ¿verdad? Entonces digo def área este parámetro self para referirme a mi objeto que cree, dos puntos, y aquí es donde voy a hacer el cálculo. Voy a decir self punto altura o base, o bueno, puedo guardarlo en una variable si quieren. No, voy a hacer esto. Return self punto base por self punto altura. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a crear mi objeto de la clase rectángulo y voy a decir, no sé, lo voy a llamar mesa rectangular, y voy a decir que va a ser de la clase rectángulo y que va a tener como base 20 centímetros o 2 metros y de altura va a tener, no sé, 4. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo mi objeto creado y ahora puedo usar sus atributos y hacer que me muestre la base y la altura o que me calcule el área. Entonces voy a decir que imprima en mesa punto área. ¿Sí? Entonces, hago esto. ¿Dónde estoy? Acá. Corro el programa. Uy, se me corrió otro. Sí, ¿se me corrió el programa o estoy mal? Sí, a ver. Ah. Ya. Bueno, ahí fíjense que en realidad la primera línea que me dio fue esta. ¿Lo ven? ¿Y qué es lo que me mostró ahí? Un lugar en la memoria, el lugar en el que se encuentra en la memoria. No imprimió lo que yo le puse. Esperen que quiero... A ver, voy a organizar esto.
No me está molestando. Ahí está. Bien. Entonces yo voy a hacer el llamado aquí a ese método. Ok. Ups. Bueno. Ven, lo que me devuelve aquí es la posición en la posición de la memoria, o sea, el lugar en el que se encuentra en la memoria. De manera que, así como lo tenemos acá, necesito hacer el llamado al método. Ah, y esto es lo que me falta, con razón. Ahí, ¿sí? Porque es un método. Como una función. Por eso es que no me funcionaba. Y ahí está, ¿lo ven? Me hizo el cálculo que le dije acá. La base por la altura. ¿Sí? Y si yo quiero que me imprima de mesa la altura y también de mesa la base, le digo eso y ahí está. ¿Lo ven? Entonces, fíjense que yo creo mi clase, hago mi constructor con los datos que me indican, la base y la altura. El self tiene que estar sí o sí para indicar que me estoy refiriendo a este objeto, al objeto que estoy creando. Aquí creo los atributos para ese objeto, por eso hago self.base igual a base, self.altura igual a altura, y este es el método. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí se entiende, profe. Sí, sí. Ok. Bueno. ¿Ahora están bien del práctico? Sí. Sí. Bueno. Ahora, después en el ejercicio 2 dice, modelar una clase mate que describe el funcionamiento de la conocida bebida tradicional argentina. La clase debe contener esto como miembros. Un atributo para la cantidad de cebadas restantes hasta que se lava el mate representado por un número. Un atributo para el estado, si está lleno o vacío. Un número n que indica la cantidad máxima de cebadas. Un método cebar que llena el mate con agua. Si se intenta cebar con el mate lleno, se debe lanzar una excepción que imprime el mensaje, cuidado, te quemaste. Un método beber que vacía el mate y le resta una cebada disponible. O sea que en cada uno de estos métodos yo voy a hacer lo que se me indica acá. Voy a mostrar un mensaje, por ejemplo, el mate está vacío. Y voy a hacer también un decrementador para que vaya disminuyendo la cantidad de cebadas disponibles. Si se intenta beber un mate vacío, se debe lanzar una excepción que imprima el mensaje el mate está vacío. Y por último, es posible seguir cebando y bebiendo el mate aunque no haya cebadas disponibles. En ese caso, la cantidad de cebadas restantes se mantendrá en 0 y cada vez que se intente beber, se debe imprimir un mensaje de aviso, advertencia, el mate está lavado, pero no se debe lanzar una excepción. ¿De acuerdo? Es bastante simple
o sea, no tienen que razonar mucho, simplemente tienen que seguir las instrucciones. Pero es con el fin de poder practicar esto de caracterizar o de crear objetos que me van a permitir a mí realizar determinadas tareas. Entonces, voy a tener un objeto que voy a llamarlo, no sé, tereré, si se quiere, que va a tener como atributo la cantidad de cebadas restantes, el estado en el que está, si está lleno o vacío, lo puedo llamar a ese atributo como estado, un atributo n, un atributo numérico, que indica la cantidad máxima de cebadas, y después vienen los métodos que me van a permitir a mí realizar operaciones con ese objeto, como el método cebar, el método beber, y el método este de advertir acerca de que el mate ya está lavado. Se puede seguir tomando, pero el mate ya está lavado. ¿De acuerdo? Bueno, y el resto de los ejercicios es muy parecido. Tienen que ver con eso. Así que yo les animo a que puedan comenzar a trabajar con esto, o pueden echarle un vistazo a la teoría y comenzar a trabajar. Cualquier duda que tengan, chicos, pregunten, para eso estoy, para eso está el grupo, nos saquemos todas las dudas que tengan. Este tema por ahí quizás como que nos rompe la estructura en la que nosotros veníamos trabajando, pero fíjense que los conceptos son parecidos, solo que lo llamamos de otra manera. Pero es muy interesante este tema porque hay varios lenguajes de programación que tienen este paradigma. Trabajan con una programación orientada a objetos. Y es muy interesante para poder aprender, para poder conocer. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Ahora ya les habilito la plataforma para poder, para que puedan ver los archivos y comenzar a trabajar. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la paciencia, gracias por conectarse, pero no dejen de practicar, y de preguntar. Bueno, gracias a usted, profe. Que esté bien, que tenga Gracias. linda semana. Gracias. Buenas Muchísimas semanas. gracias. Nos vemos, chicos, que Gracias. estén bien. Bendiciones. Chau. Chao, hasta luego.